¿Ha usted venido al arrepentimiento? ¿O usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de congregarse? Pero yo les digo desde este altar, desde este púlpito, que si usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de la conversión, si hoy usted está viviendo la misma vida que usted vivía antes de congregarse, antes de bautizarse, usted está en peligro, congregado en una iglesia. Miren lo que el Señor Jesús predicó en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentimiento y juicio. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento y juicio. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Arrepentimiento. ¿Qué es lo que predicó Pedro? Arrepentimiento y bautismo. Mis amados, todos predicaron lo mismo, los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Entonces, mis amados, lo primero que tiene que pasar es arrepentimiento, pero no únicamente arrepentirse, usted tiene que confesarse ante su Dios, porque así lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que no únicamente debemos arrepentirnos, pero debemos confesarnos ante Él. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, yo le digo al Señor: Señor, lo que dice tu palabra es la verdad. Señor, tú me dices a mí que mirar a una mujer con ojos perdidos es pecado, porque dice la palabra que eso es adulterio de corazón. Yo te declaro a ti que eso es la verdad, porque cuando yo después miro a mi esposa, no la veo igual. Eso es arrepentimiento y confesión. Porque el Señor Jesús necesita que usted le diga a Él que Él dice la verdad. No, mis amados, Él es la verdad. Él no necesita que usted le diga a Él que Él dice la verdad, cuando Él mismo se ha declarado en Juan 14:6 que Él es la verdad. Él no necesita que usted se confiese como aquel que no sabe lo que usted hizo. Sus hijos se tienen que confesar, porque ustedes los padres no saben lo que sus hijos están haciendo fuera de sus ojos. Pero el Señor Jesús sabe todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué nos pide a nosotros que nos declaremos, que nosotros nos confesemos ante Él? Simple. Porque antes de usted predicarles a las naciones y antes de predicarle a los miembros de su casa, usted se tiene que predicar a usted mismo. Y cuando usted se confiesa ante Dios, usted se está predicando a usted mismo. Señor, tu palabra dice A, yo te confieso que tú dices la verdad. Usted se ha predicado a usted mismo. De usted a los miembros de su casa y de la casa a las naciones. Pero todo empieza conmigo, todo empieza con usted. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que confesarse ante su Dios. Miren, mis amados, lo que Génesis capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Mis amados, el arrepentimiento del hombre no es el arrepentimiento de Dios. Esta es la manera que usted se arrepiente. Ay, yo cometí adulterio. Ay, perdóname, Señor. Regrésame a mi esposa. Yo te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Y después lo hace otra vez. Ese es usted. Ese es su arrepentimiento. Su versión de arrepentimiento. Pero eso no es el arrepentimiento de Dios, ni es el arrepentimiento que por su propia definición significa. Arrepentimiento significa en el diccionario cambio de rumbo y opinión. Quiere decir que usted iba por un camino, cuando usted se arrepiente, usted coge un camino distinto. Miren otra vez lo que dice en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Pero miren, mis amados, esto contradice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta.
¿Eso tiene sentido? Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Números 23:19 dice, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se contradice la palabra? De ninguna manera, mis amados. Es que el arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento del hombre. Cuando Dios se arrepintió de poner hombre en la tierra, no quiere decir que Él se arrepintió de hacer la creación. Pues miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios se puede arrepentir de lo que Él ya sabía que iba a pasar? Pues dice en el versículo 20 de Primera de Pedro, capítulo 1, ya destinado, estamos hablando del Señor Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué Génesis 6:6 significa cuando dice se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Dios tomó un rumbo con el hombre, pero cuando el pecado consumió la tierra, Dios tomó otro camino. Por eso es que Él cogió a 8 personas y las puso en un arca y 2 animales de cada especie. Si Dios se arrepintiera como ustedes y yo nos arrepentimos, Él hubiera destruido la tierra con todo ser humano y todo animal. Hubiera destruido la tierra, pero eso no fue lo que Él hizo. Él cogió a 8 personas y los puso en un arca. Puso 2 animales de cada especie y los puso dentro del arca. Porque el arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento del hombre. Sin embargo, el arrepentimiento que Dios quiere de nosotros es el que encontramos en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Él se arrepintió del rumbo que Él tomó al hombre y lo puso en un rumbo completamente distinto. Mis amados, yo quiero que ustedes miren esto. Cuando usted nació, usted cogió el rumbo hacia el pecado y por ende la muerte. Todos nosotros nacimos con pecado. Amén. Usted nació en pecado. Amén. Cuando usted nació, usted gateó hacia el pecado. Usted desobedeció a sus padres, a sus abuelos, a sus maestros en la escuela. Usted era una desobediente. Usted se rebeló contra toda autoridad que estaba puesta por encima de usted. Usted era un rebelde. Amén. ¿O no? Ah, no. Ustedes todos eran santitos, todos se portaron bien, nadie desobedeció a los padres ni a los maestros. Mis amados, ustedes empezaron a gatear en dirección al pecado, después a caminar en dirección al pecado y eventualmente hoy corriendo en dirección al pecado. Excepto que el pecado te lleva a la muerte. Cuando yo voy en dirección del pecado, mi espalda está dándosela al Señor Jesús. Entonces mi espalda está en contra del Señor Jesús y yo camino en dirección del pecado. Lo contrario es que cuando yo tomo un rumbo distinto, ahora yo voy en pos del Señor Jesús y la salvación de Él, y yo le doy la espalda al pecado. Porque el Señor Jesús dijo que hay solamente 2 caminos, no 3, no 4, no 5, no 6. Uno que conduce a la vida eterna y el otro a la perdición. Cambio de rumbo es que si yo voy en dirección de pecado, no hay una dirección aquí o una dirección allá, es atrás de mí. Porque yo le doy la espalda al Señor Jesús cuando yo voy en dirección del pecado. Por eso es que usted no puede vivir una doble vida. O sea, 10:2 dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. No inocentes, pero culpables. ¿Culpables de qué? Culpables de su hipocresía. Culpables de vivir una doble vida. De ser como las olas del mar que suben y bajan y van de lado a lado sin ninguna clase de firmeza. Mis amados, Santiago 1:8 condena esto como una persona de doble ánimo, una persona de doble cara. El Señor Jesús dijo que ni frío ni caliente, pero tibio te vomitará de su boca. El caliente es el que va en pos de Cristo. El frío
es el que literalmente no le importa y va en dirección del pecado. El tibio es el indeciso, el que está aquí en el centro, ni a la izquierda ni a la derecha. Ese es el tibio. Usted tiene que tomar una decisión. O usted va en dirección del pecado, pero sabe que va en dirección a la destrucción, o usted tiene que ir en pos del Señor Jesucristo. Pero usted no puede ir en pos del Señor Jesucristo si usted no está en la palabra, porque Jesús es la palabra. Si usted dice que usted ama al Señor Jesús, pero usted no obedece la palabra o no lee la palabra, usted es un mentiroso y la verdad no está en usted. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo no los llamé a ustedes mentirosos, la palabra. Los llamo a ustedes mentirosos. A mí, si nosotros decimos que somos cristianos y no obedecemos su palabra, pero ¿cómo usted puede obedecer lo que usted mismo no está leyendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Usted tiene que leer la palabra para poderla obedecer. Cuando leo la palabra y escucho la palabra, la mente procesa la palabra. Miren lo que dice en Salmos capítulo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Leo la palabra y escucho la palabra. La mente procesa la palabra. De la mente al corazón, aquí yo guardo la palabra. Como dice en Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leo la palabra y escucho la palabra. La mente procesa la palabra. De la mente al corazón, aquí yo guardo la palabra. Y cuando la palabra de Dios coge raíz en el corazón, la palabra de Dios va a ser puesta por obra. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y por ende da fruto. Si usted no oye ni lee la palabra, usted es un árbol que no da fruto. Un árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Mis amados, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es vida o muerte. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos de guerras, en todos lados. Taiwán, China, estamos hablando de Ucrania, Rusia, Israel ahora también está envuelto en una. Mis amados, usted sabe lo que pasó en enero 6 en los Estados Unidos. Usted sabe lo que está pasando en el mundo. Usted sabe que estamos viviendo en tiempos de rumores de guerras y en tiempos de guerras. Usted sabe que vivimos en tiempos de pandemia. Fuegos en diversas partes de todo el mundo, mis amados. Estamos viviendo en tiempos de huracanes como María que destruyen como jamás huracanes han destruido. Estamos viviendo en tiempos de pestes y nosotros queremos vivir la vida fácil cristiana. Queremos sentarnos aquí todos emperipollados y con eso es suficiente. No, mis amados. No, mis amados. La palabra de Dios dice que nos engañamos a nosotros mismos si no ponemos la palabra de Dios por obra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios dice que nos engañamos si creemos que con estar aquí congregados, todos emperipollados, es suficiente. No, mis amados, tenemos que poner por obra lo que el ojo ha leído, lo que el oído ha escuchado, lo que la mente ha procesado, lo que el corazón ha guardado. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Son aquellos que ponen la palabra de Dios por obra los que serán justificados en el día de la ira de Dios. No son los que se congregan.
son los que ponen por obra la palabra. Por eso es que Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Jesús, Jesús, no todo el que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra. Entonces, mis amados, como yo les dije, hay tres cosas que tienen que pasar y ya les expliqué. La primera, tenemos que venir al arrepentimiento y tenemos que confesar nuestros pecados. Lo segundo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que darle la espalda al pecado. Mateo capítulo 3, versículo 8, el Señor Jesús dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mis amados, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente decir que yo me arrepiento. Si yo cometiera adulterio y engaño a mi esposa con otra mujer, ella me dice, te perdono, pero me tienes que probar a mí que tú no lo vas a volver a hacer. ¿Qué debo hacer? Le voy a decir lo que yo haría si yo fuera ese hombre, esa clase de hombre. Cada vez que mi esposa me llama, yo cojo el teléfono enseguida. No suena ni dos veces, suena una vez, aquí estoy, estoy aquí. No se preocupe, estoy solo, estoy con mi jefe. Eso es lo que yo haría, mis amados. Estoy en la casa, salgo del trabajo y estoy en la casa 5 minutos después. Me como todas las luces rojas. No, mentira, eso es mentira, no, que no se coman la luz roja. Pero ¿entienden lo que le digo? Yo voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Yo le voy a demostrar a mi esposa que yo cometí un error y que no lo voy a volver a hacer. Así debemos hacer con Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Pero mis amados, otra vez, si usted va en pos de Cristo, usted le da la espalda al pecado. Eso va a venir naturalmente en usted. Por eso es que cuando yo voy en pos de Cristo y como mi espalda se la estoy dando al pecado, automáticamente voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo no voy a regresar al pecado. Yo no estoy diciendo que usted no va a tropezar. Usted va a tropezar todos los días. Todos los días va a tropezar. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia entre el cristiano que tropeza y el pecador. Y se lo voy a decir. Pongan atención. El cristiano que se ha arrepentido pero que tropieza, cuando él se cae, él se para, se sacude y sigue hacia adelante. El pecador es como el cerdo. Se cae en el fango y se revuelca. Bueno, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2:22, como el perro regresa al vómito y como la puerca lavada regresa al lodo, ese es el pecador. Ese es usted y yo cuando regresamos al pecado. Después que Jesús nos saca del fango de nuestras vidas y nos lava con la sangre bendita del Cordero, cuando decidimos regresar al fango de nuestras vidas, nosotros somos como los cerdos, revolcándonos en el fango de nuestras vidas. Entonces lo primero que tiene que pasar, tengo que arrepentirme y confesarme. Lo segundo que tiene que pasar es que yo tengo que darle la espalda al pecado. Lo tercero y último que tiene que pasar, y mis amados pongan atención porque en la tercera, en donde muchos creyentes se rajan, debemos aceptar las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que vienen a Cristo porque alguien le hizo una promesa. Ay, pastor, yo cometí adulterio y no sé qué hacer. Mi esposa me dejó, se llevó a mis hijos, no sé qué hacer. Ay, venga, amado, venga, vamos a orar. Jesús quiere arreglar su matrimonio, Él quiere arreglar su familia. Venga y congrégase. Usted ve esa silla que está ahí, entre ellos dos, sí, ahí, esa silla de usted tiene su nombre y apellido. Váyase usted allí, se congrega, traiga su ofrenda y su diezmo. No se olvide de la ofrenda y el diezmo. No, mis amados. ¿Dónde está usted en la palabra? Y si Dios no quiere arreglar su matrimonio. Cuando David pecó con Betsabé, por ejemplo, ¿no hubieron consecuencias al pecado? Ellos no perdieron su primer hijo. David lloró
ayunó, suplicó por 7 días y Dios le quitó a ellos su primer hijo. ¿Porque Dios es malo? No, porque Él es justo. Por eso fue, mis amados, porque Dios es justo. Usted no puede venir a Cristo por ninguna otra razón, pero por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Si usted viene a Cristo por cualquier razón que no es lo que ya hizo en la cruz del Calvario, usted está en peligro. Él le dio a usted salvación, si usted la acepta. Fuera de ahí, si usted en su torpeza pecó, usted tiene que aceptar las consecuencias del pecado. Venimos a Dios porque estamos enfermos. Ay, pastor, yo tengo cáncer. Pídale a Dios, ¿cómo tú me quieres usar a mí en el medio de la enfermedad? ¿Alguna vez usted pensó eso? ¿Usted se imagina una persona con cáncer orando por una persona que tiene un catarro? Y yo le digo, y la persona que tiene el catarro le dice a la persona que tiene cáncer, espera, ¿por qué tú estás orando por mí? Tú tienes cáncer y yo tengo un catarro, ¿por qué tú oras por mí? Porque yo tengo la paz del Señor. Porque si Dios no me cura aquí, Él me prometió un cuerpo nuevo en el reino de los cielos. Y yo le creo a mi Dios, por eso tengo paz. Y por eso yo puedo orar por ti. ¿Qué tú crees que va a pasar con esa persona que tiene ese catarro? Esa persona va a decir, yo quiero esa fe. Yo quiero ese Dios. Esa fe, ese Dios que te gobierna a ti. Yo quiero que me gobierne a mí. Yo quiero esa paz. ¿Usted entiende que Dios lo puede usar usted en el medio del dolor? ¿En medio de la pobreza? ¿En el medio del sufrimiento? Él lo puede usar usted. Si todo le va bien, si todo le va fantásticamente bien, ¿cómo Dios lo puede usar usted? Usted no sabe lo que es sufrimiento. Si ella me viene a predicar a mí, su vida es perfecta y la mía es un desastre, ¿cómo ella me puede predicar a mí? Ella no sabe lo que yo estoy viviendo. Todo le va bien, su negocio, su familia, todo es bello, todo es maravilloso, pero mi vida es un desastre. ¿Cómo ella me puede ayudar a mí? Pero cuando una persona que ha sufrido y dice, yo te entiendo. Yo entiendo lo que tú estás padeciendo. Yo sé lo que tú sufres. Déjame decirte cómo mi Dios me ayudó. Mira lo que el Señor hizo por mí. Ven cómo Dios ahora puede usar lo que Él permite en tu vida, porque Dios es soberano, no el diablo. Dios es soberano. Si usted lo padece, es porque Dios lo permitió. Entonces, lo que Dios permite en tu vida ahora puede ser usado para traer a otras personas a Cristo. Tenemos que arrepentirnos, debemos confesarnos, debemos darle la espalda al pecado y tenemos que aceptar las consecuencias del pecado. Esa es la voluntad de Dios, mis amados. Pero todo empieza en el hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice yo y el Departamento de Educación serviremos a Jehová. No dice yo y el gobierno de Puerto Rico serviremos a Jehová. ¿Qué dice la palabra? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que todo empieza en tu casa. En tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está en orden? Si la palabra de Dios no es leída, tu casa está en desorden. Entonces no únicamente usted está en peligro, pero sus hijos y sus nietos también lo están. Porque padres que no pueden entrenar a sus hijos en el buen camino, son hijos que después cuando son adultos repiten lo que sus padres hicieron. Y si sus padres eran unos hipócritas, los hijos van a hacer lo mismo. Y van a ser hipócritas si no se convierten en apartados. Porque en una de las dos cosas va a pasar. O se apartan de la fe porque vieron la hipocresía de sus padres, o repiten la hipocresía de sus padres.